Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Le comienzo de nuevo a una programación que hemos estado trabajando desde hace ya varias semanas, probando distintos escenarios y finalmente creo que ya hemos encontrado el lugar adecuado para comenzar ya en forma regular a hacer este nuevo programa de Voz Nacional que se llama Conversando por Chile. Entonces, yo les quiero proponer en esta conversa de hoy día que analicemos un poco esta contingencia un tanto escandalosa que ha ocurrido en la política en los últimos días, digamos. Porque francamente, yo les quiero confesar que hacía mucho tiempo que no veía tal nivel de ordinariez. Porque ese es el concepto. Ordinariez desde el punto de vista de las actitudes. Ordinariez en el tipo de las cosas que se han dicho, de las declaraciones que han sostenido dirigentes que aparentemente se supone que si llegan a esas alturas son serios. Por ejemplo, no me sorprende para nada, pero quiero ponerlo en la mesa, las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, en el sentido de que no estaría dispuesto su alianza, si es que tienen esos equipos de trabajo, para ponerlos a disposición de un presidente de la República que incluso forma parte de los mismos signos que ellos representan. Yo creo que ahí falta madurez política, falta patriotismo, falta entrega de verdad al servicio público. Nadie que tenga la presidencia de un partido tan relevante desde el punto de vista de la representación política como es Renovación Nacional, al cual se le entregan más de 1.000 millones de nuestros propios impuestos para que se mantengan, y salga con una declaración de esta naturaleza. Bueno, a raíz de esto queda un menjunje dentro de Renovación Nacional. Se le fue el presidente de la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional, después que se inscribió como candidato a diputado, y públicamente sostiene que apoyará a partir de ahora a José Antonio Kast, lo que me parece muy bien. Acto seguido, lo hace en el día de ayer el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, sumándose al senador por Magallanes, que ya lo había sostenido hace varios días. Entonces, en Renovación Nacional pareciera ser, y en Chile Vamos, pareciera ser que la cosa tranquila no está y los dimes y diretes son cada vez de mayor envergadura. Quiero agregarles a eso para que ustedes puedan ir complementando estas ideas lo que pasa en el Partido Comunista. Lo que pasa en el Partido Comunista no es extraño y me alegro que ocurra, pero los dimes y diretes entre la candidata y el presidente del partido son monumentales nomás, ¿ya? Y el león del desastre, el león del desastre, entre medio de todo, es Jadwe. O sea, un candidato del Partido Comunista, de la cúpula del Partido Comunista, procesado, que tiene posibilidad de estar 18 años en el chucho. Entonces, la señora Jara no quiere estar con él, el señor Carmona se lo exige y las instrucciones del Partido Comunista todos sabemos cómo son. Entre medio, esconden a Cerda para que no espante la clientela, porque es el que ha elaborado el proyecto comunista económico. Y para completar el escenario, en un partido de amigos nuestros se han agarrado de las mechas un grupo de termocéfalos, que son militantes de ese partido, pero que yo creo que esos muchachos, te digo, han tenido siempre el mismo síndrome, el síndrome de la autodestrucción.
Si no son ellos, no es nadie. Entonces, mala cosa. Y peor todavía, que se haya metido el candidato presidencial en esta rosca, eh, no habla bien de decisiones, porque un hombre que llega a esos niveles, ya a esa altura, debe saber diferenciar la paja del trigo, creo yo. ¿Qué opinas, Bueno, Jorge? estoy de acuerdo en el diagnóstico general, pero quiero apuntar un poquitito, tú referías al señor Galilea, si Sí. me pareció entenderlo. Bueno, ahí tú ves tres cosas que son graves. Lo primero, un nivel de egoísmo, de antipatriotismo y un nivel de síndrome mesiánico. O sea, si no es él, no es nadie. El problema es que ¿a quién dirige? Un partido político que representa menos del 1% del electorado nacional. No dirige a nadie. Está exactamente igual que el Kiko, sí, y de la vecindad del Chavo que ha estado tan de moda ahora con la serie esta de Gómez Bolaño. La pelota es mía, saca un poema, yo llevo la pelota y listo. El problema es que siguen todos jugando. Y es egoísmo, es contra el país. O sea, el partido político está, y los que están en los partidos políticos se deben al país. Y nadie habla, ni piensa, ni siente por el país, ni para el país, y tampoco con el país. Esto para mí es el mejor reflejo de una chambonada mayúscula. Uno. En cuanto al Partido Comunista, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero tengo una lucecita interior que me dice, mira, el Partido Comunista es tremendamente ordenado, disciplinado y trabaja a mediano y largo plazo. Y esta comedia que tú describiste muy bien, capaz que está orquestada y organizada, para que no se note que ellos vienen y ya empezaron en el Frente Amplio, por lo menos, y un par de comunistas, a decir que ya tienen la experiencia. Eso me suena a una candidatura de 4 años. Esa es mi percepción. En cuanto a los demás candidatos, hay una candidata por la cual tú probablemente quieras votar. No es la señora Jara. No es el señor Artés ni tampoco es nuevo. Así que le van quedando pocas opciones. Tampoco es Johannes. Entonces, tú un día amaneces con la luna, no sé, en el cuarto menguante y hay una pasividad, tranquilidad y se piensa un poco en el país. Pero al día siguiente, no sé si amanecerá en luna llena, en luna nueva, pero algo pasa que dice dos o tres cosas que realmente me hacen pensar que votaría por cualquier persona, menos por ella. O sea, una presidenta de la República no puede tener ese nivel de Ambigüedad. de ambigüedad, pero yo lo quiero llevar, quiero hasta proponer una palabra de hormonalidad a la hora de tomar decisiones. No puede ser. Eso destruye el país. Y eso va a generar tanta incertidumbre como la que tenemos hoy día con estos cabros chicos que gobiernan. Osvaldo, Orlando, por favor. Osvaldo está allá. No. No quiero saber más. Pero déjame agregarte, Sí, perdón, adelante. déjame agregarte algo ahí. Yo creo que está la desesperación en Chile Vamos. ¿En Chile fuimos? Dice. Sí, claro, en Chile fuimos. Está la desesperación en Chile Vamos, que tampoco ha logrado poner orden el interventor. Porque el interventor, en el fondo, quiere manejar Chile Vamos con el criterio de que se maneja un packing. Claro. Claro, o sea, se seleccionan las manzanas por color, Por tamaño. por tamaño, por nivel de Claro. azúcar. No, eso no funciona en política. Eso no funciona en política. Entonces, ellos, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Ha dicho, esto tenemos que arreglarlo. Hay que enterrar la historia, ¿ya? Claro. La historia del momento surge conmigo y surge con la candidata. No hay más, no hay otra historia. Entonces contrata a dos muchachos exitosos en términos publicitarios y seguramente les ha pedido que hagan una campaña publicitaria para decir que la señora Matei no es la señora Matei. Exactamente. ¿Ya? Y entonces con eso Bueno, se parecen a la Jara, pues. y por eso mismo, capaz que hayan contratado a los mismos, porque están en una campaña para que la señora Jara no sea la señora Jara. Exacto, por eso es que te digo. Sí, somos Orlando. Muchas gracias. Feliz de estar con mi querido amigo Osvaldo Rivera Rifo, presidente de Voz Nacional, y con mi querido amigo y colega Jorge Droguet. Es extrañísimo lo que hemos visto, no solo la última semana, los últimos meses. Pero no es tan extraño, señor, señora, que nos oyen
en las casas, porque el señor Galilea le entregó en bandeja de oro la reforma previsional a su contendora, Janet Jara, cuando era ministro del Trabajo, Así es. alegando una cuestión de que ahora la señora Jara iba a promulgar una reforma como la que nosotros le propusimos en el Senado, con lo que confirma que fue un arreglo en el segundo trámite constitucional, ¿no Claro. es cierto? Y baja a la Cámara, donde el Partido Comunista tampoco quería aprobarlo. Pero bueno, esta puesta en escena estaba lista, no se iba a desperdiciar que la señora Jara promulgara antes de irse como candidata su reforma previsional con el auspicio principalmente de RN y la UDI. No es nuevo, estos dos partidos son contumaces en las traiciones a Chile y las más grandes las vivimos en el 2005. Sí, pues. Vamos sacando los recuerdos, señor, señora, Sí, que pues. están en las casas, porque ¿cuál es el drama de Chile, mi querido Jorge Osvaldo? Que las cosas por ciertas se callan y porque se callan se olvidan. En 2005, la UDI y RN demoraron más o menos 4 años bajo la presidencia de Ricardo Lagos en las grandes reformas que en el fondo cercenaban el corazón de la Constitución sagrada del 80. Digo sagrada porque se confirmó 2 veces su legitimidad y validez en los 2 procesos constituyentes fallidos, uno de la izquierda y otro sabemos de quién. Dicho eso, tiendo a estar de acuerdo con Jorge. El Partido Comunista no comete errores, al menos salvo si es para una puesta en escena futura. Y probablemente quieran decir de aquí a 15 o 20 días que la señora Jara va a dar un golpe de efecto y va a decir, el señor Jadwe no va de candidato, este para acá y este para allá. Es probable que así será. No tienen los errores de la derecha. El Partido Comunista es un partido ordenadísimo, con vocación de poder, y es capaz absolutamente de todo. Perdón. Sí, Y siempre, si tú miras la historia, siempre ha tenido cabezas de turco dentro de sus líneas Sí, exteriores. claro. Y por supuesto todos han sido premiados, ninguno ha salido solamente trasquilado. Y esa cabeza de turco es la que van a aprovechar, o las que van a aprovechar, para abuenarse y caminar hacia el lado que ellos quieran. siempre. Disculpe. No, estoy de acuerdo. Si eso nosotros no vamos a descubrir la pólvora. No, claro que Si no. esto Pues, es no, una obvio. puesta en escena que se vuelve a repetir. Por eso estamos recordando, imagínense, la reforma del año 2005, fatales para Chile, donde se eliminó la primacía como garante del Consejo de Seguridad Nacional, Sí, claro. el acrónimo Sí, COSENA, pues, sí. y que las Fuerzas Armadas fueran garantes de la institucionalidad, desligándola, ¿no es cierto?, de esa ligazón protectora de la sociedad chilena. ¿Qué viene ahora? Estoy de acuerdo también contigo. La señora de Chile Vamos, como bien señala Jorge, ahora Chile Fuimos, cada vez está siendo presionada, a mi juicio, para que no sea ella. Entonces el día de mañana, capaz que digan que fue al registro civil y se cambió de nombre, porque ya todos podemos esperar a esta gente. El nivel de pudrición es máximo, pero creo que es necesario lo que estaba ocurriendo. Así como el Partido Comunista sepultó a la candidata Carolina Toá, quiere decir que el pueblo va a elegir entre 2 cosas muy bien definidas. No voy a decir extremo, porque la prensa además nunca ha dicho que la izquierda, representada por el Partido Comunista, es extrema izquierda, pero a nosotros nos dicen que somos extrema derecha. Bueno, pero el pueblo sabrá elegir muy bien y sabrá recordar lo del pasado entre 2 candidaturas que son muy antagónicas y lo que refleja que la parlamentaria va a ser en forma cruda, pero que no olvide la izquierda que lo que ellos firmaron en la reforma propuesta por la señora senadora Jimena Rincón, el quórum constitucional para reformas de 4/7. 4/7. ¿Qué ocurre ahora si la derecha, las dos, logran ese quórum? Por eso están preocupados. ¿Qué va a pasar? El boomerang se devuelve.
Y lo que yo pensé que era para mi beneficio, resulta que viene en contra. Se habla incluso, señora, que la elección senatorial de la novena región de la Araucanía pudiera arrasar la derecha con todos los cupos. Mm. Eso por ahora. Mira, yo más de acuerdo con lo que están planteando ustedes no puedo estar. Es evidente que el Partido Comunista tiene una estructura no solo disciplinada, sino que obedece a un plan que además es público. Si tienen la virtud los comunistas de que todo lo que dicen lo hacen, ¿ya? O sea, y nadie se tendría que extrañar. Y cuando no lo dicen, no lo verbalizan, lo escriben en los muros a través de la Ramona Parra. ¿Y por qué mantienen al señor Artés? Bueno, otro juego, lógico. Para que haya un comunista y la señora Jara no. Exacto. Entonces, Aparezca como centrada. Claro. pero yo creo que hay cosas que en general el país tiene que aprender a cruzar información. Porque es muy importante, no se queden con la imagen de un dicho, incluso de lo que nosotros mismos decimos. Hay que cruzar la información. Hay que mirar lo que está ocurriendo a los alrededores nuestros. Miren lo que pasó en Bolivia. ¿Ya? Lo que pasó en Bolivia es un cambio después de 20 años tremendamente relevante. No hay que olvidarse de un hecho que nos afectó a nosotros. Bolivia fue uno de los países en los últimos 20 años que fue destruido por el socialismo del siglo XXI. Fue destruido. La pobreza hoy día en Bolivia es caótica. Pero para llegar a la estructura de este daño gigantesco que tuvo Bolivia y que el pueblo se revela en la última elección presidencial de ahora, del día 17 de agosto, Presidencial y parlamentaria. presidencial y parlamentaria, en que la oposición al sistema arrasó. Pues bien, ¿quién fue el ideólogo de la destrucción de Bolivia? García Linera. ¿Quién fue el ideólogo inspirador del proceso constitucional que querían instaurar en Chile? En el primer proceso y en el segundo también, porque los conceptos se mantienen. Todas estas plurinacionalidades, pluriculturalidades y todos estos pluri, Y el famoso Estado Social y Democrático. y el famoso Estado Social y Democrático de Derecho, ¿ya? Son planteamientos hechos por García Linera. Entonces yo creo que la gente tiene que aprender a asociar, ¿ya? La derrota de Bolivia a la izquierda es la derrota de los planteamientos de García Linera, pero además algo más importante, es la derrota al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Por lo tanto, ¿qué va a mostrar el señor Meo en este planteamiento, aparte de su verborrea, si se le está desmoronando el tinglao? Luego vendrá Ecuador, luego vendrá Colombia seguramente. Bueno, y yo creo que América Latina está despertando en relación a este gran problema. Y aquí yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo. Yo creo que aparte de esta escandalera, vergonzosa y ordinaria que han puesto en escena todos los partidos políticos, Así es, todos, todos. sin distingo, Sin excepción, todos, sin excepción. todos, sin discusión. Piensen ustedes que por Valparaíso va candidata a senadora una representante de la UDI que ocupa el cargo de secretaria general, que fue candidata a gobernadora recientemente. Esa señora no ganó en ninguna comuna de la región de Valparaíso, en ninguna. Y la UDI la premia como candidata a senadora para representar el mismo lugar en que ella fracasó en todas las comunas. Ahí tienen un ejemplo de cómo se maneja esta historia. Entonces yo, viendo y poniendo estos ejemplos arriba de la mesa, se lo dejo a ustedes porque ustedes son los abogados y que saben de este tema. Yo creo que el problema de la crisis chilena es un problema de mayor envergadura. Es un problema de mayor envergadura. No es la corrupción propiamente tal. La corrupción ha hecho que esto vaya en esa dirección. No es la falta de capacidades de los políticos, que ya está demostrado que le faltan a todos palos para el puente.
Aquí el punto es que la democracia hizo crisis. La democracia como sistema político en Chile hizo crisis. ¿Por qué? No porque la democracia en sí sea mala, ¿ya? Sino que porque la democracia se transformó en la partitocracia. Y son los partidos políticos los que están usando y abusando de la soberanía popular. Y son partidos que no existen. Además, Lo hemos dicho en muchos programas. Cuando tú tienes que los partidos políticos representan a menos del 2,8% del electorado, incluidos los que están en formación, simplemente se representan ellos mismos. Y ellos mismos se sortean los cargos, ellos mismos hacen y deshacen, se les financia, como tú muy bien señalas, y encima se les paga por votos. Votos no solamente de los miembros del partido, sino que los que están en sus listas. yo a eso le quiero Eso agregar. es un robo en despoblado. A eso le quiero agregar para que la gente también cruce la información. ¿Saben ustedes, entre la plata que le entregan el Estado al Partido Comunista por votos, la plata que le paga el Estado a los 13 parlamentarios que tienen en el Parlamento, las dietas y los beneficios adicionales para cada uno de ellos, con los 113 asesores que tienen en su entorno? ¿Cuánta plata del erario nacional le significa a Chile sostener el Partido Comunista en un año? 4.000 millones. ¿Les parece poco? 4.000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, basta, esto tiene que terminar. ¿Y Basta. cuánto vale un apósito de gasa, que es lo que estaban reclamando los trabajadores de salud, que no lo tenían disponible para una curación? Exacto. Entonces tenemos para financiar a estos zánganos contrarrevolucionarios, para decirlo en términos un poco más elegantes. Pero estos parásitos nos cuestan simplemente una millonada que no puede destinarse a educación y salud, como tanto les gusta decir a ellos. Así es. El cruce de información que hablaba Osvaldo es importante. Porque demuestra un botón. Busque ahí en Google, ahora toda la gente puede tener acceso a la información, los artículos 101 y 102, 107 y 108 de la original Constitución del 80, modificada el 89 por imperativo de los nuevos partidos políticos que se estaban armando, ya sobándose las manos cuando el gobierno militar se iba. Es muy importante porque el artículo 101 y 102 referente al gobierno regional y el 107 y 108 originales referente al gobierno comunal declaraba una verdadera democracia al interior de la región y al interior de las comunas o agrupación de comunas y obligaba a que la decisión para el entonces intendente y los gobernadores y el alcalde o la serie de alcaldes en agrupación de comunas fuera obligatorio lo que se decidía en consulta interna. De un gobierno autoritario, de un dictador monstruoso, eso se eliminó, señora, y pasa a la década del 90 con los nuevos partidos políticos empoderados, pero sin dar poder real en los plebiscitos internos regionales, y bien digo comunales, para que eso dejase de existir. Claro. Otra muestra. Crucemos la información. Sí, pero dame un segundo. Eso tiene una razón utilitarista de esta gente. Y es que ellos sabían perfectamente bien para dónde iban a apuntar. Y con esa fórmula, ellos no iban a alcanzar el nivel de poder que tienen hoy día. Si ese es el punto. Claro. Los tipos vieron, ¿por qué queremos estas poblaciones con poder si el poder lo podemos tener nosotros solo y exclusivamente? Por eso toco el tema muy bien, porque ahí viene el enlace de información con el segundo gran tema que tocas en este programa, que es la democracia. Bueno, vamos a otro ejemplo. Hasta el año 89, las reformas constitucionales se aprobaban evidentemente en la Junta de Gobierno, en virtud de la potestad constituyente, pero iban a plebiscito, como ocurrió el año 88. Es decir, cada reforma constitucional se plebiscitaba en un gobierno autoritario. Mire, qué autoritario era. ¿Qué pasó el año 2005 y las posteriores que nos llevaron a los fracasados procesos constituyentes? Evidentemente que no se plebiscitaron. Porque si hubieran sido plebiscitadas, primero no habríamos tenido el segundo proceso.
porque habría tenido que consultar al pueblo la reforma naciente del primer fracaso. Entonces cruce la información y pueda usted sacar una conclusión de que el ideal democrático, criticado evidentemente por Aristóteles, nunca bien llevado a cabo, diría yo, por ningún país, ni siquiera por Estados Unidos, es un sistema en crisis. Y se refleja nuevamente, permítame el ejemplo, en la Carta Fundamental. Que la Carta del 80 venía de un proceso ilegítimo, un gobierno autoritario, todo lo que usted quiere. Eso, a juicio del ideal democrático, lleva indefectiblemente a decir que esa carta es mala. Pero la nacida, sobre todo en el primer proceso constituyente, por ser electos esos convencionales en votación popular, era indefectiblemente buena. Eso es un error conceptual Sí. gravísimo, que creo que por el cruce de información que tú reclamas, el pueblo advertidamente tiene ese atisbo de lucidez, cuestión moral que queda en Chile, evidentemente, y advirtió en una declaración que no es menor, 2 semanas antes, Jorge Osvaldo, de que se efectúe el plebiscito de salida, muchos asesores de los convencionales van donde Evo Morales y le muestran la Constitución a votarse ese domingo. ¿Y qué dice Evo Morales? Ganamos el domingo, ¿no? Porque sabe que el plan de García Linera iba a tener su cenit en el proceso chileno. Entonces, si tú me permites, yo creo que lo de Bolivia era un plan evidentemente regional Lógico, y pues. tiene su pérdida en el fracaso del proceso chileno constituyente. Sí. Ellos saben que desde ahí viene el desmoronamiento máximo que estamos viviendo ahora. Reaccionó el Poder Judicial boliviano ayer. Hay juicio justo después de años de cárcel para la expresidenta Áñez. Áñez. Janine Áñez, sometida a un juicio del cual que yo sepa la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho nada ni pío, porque evidentemente que al ser presidenta de la República, en la sucesión de acefalía que vivió el país boliviano, tiene calidad de ex jefe de Estado. Y los jueces ordinarios no pueden perseguirla hasta que no haya juicio político. Pero ahora el juez dice, debe haber juicio político por 2/3, con un Congreso de derecha. Entonces se acaba la mascarada de legalidad aparente, que siempre usan, ojo, estas dictaduras, Osvaldo, Jorge. Sí. Así ¿Me es. permite una cuña, Osvaldo? Mira, Súbete el micrófono un poquito. y perdonen que vuelva atrás un poco con los partidos chilenos, pero a propósito de lo que tú mencionaste respecto de los dos procesos constituyentes fallidos. La pregunta es bien simple. ¿Quién ganó con esos procesos? Hay varias formas de responder, pero hagámoslo en simple. Y para que haga quienes nos observan el gesto intelectual. La respuesta es muy clara. Ganó la democracia, ganó el país, y todos han dicho unas cosas preciosas. Llevémoslo ahora al mundo material, que parece que es el que más les interesa a los partidos políticos. Y veámoslo desde el punto de vista de la desgracia, que somos los contribuyentes. ¿Cuánto costaron esos dos procesos constituyentes? Y eso es monstruoso, es una aberración, una orgía económica. Y otra cosa grave, ¿quiénes ganaron realmente? Y los únicos que ganaron, pues los partidos políticos. Obviamente. Lo llevan a dinero, lo llevan a efectos políticos, comerciales, proyección, como quieran medir, y la variable que quieran poner, hay solo ganadores netos, los partidos políticos. Así de negra está esta cosa, así de podrida, así de corrupta. Osvaldo. Bueno, obviamente que sí. Y Orlando menciona, yo lo dije al pasar en el comienzo de la conversación, menciona a Aristóteles. Y Aristóteles evidentemente no era muy... No es que no le gustara la democracia, decía que era una forma de gobierno legítimo, sin duda alguna. Sí. Pero agregaba, el peligro de la democracia es que puede degenerar.
en demagogia o en totalitarismo. Ambas cosas son las que estamos viendo. Entonces, ¿y por qué las estamos viendo? Porque la democracia se ha transformado en la partitocracia. O sea, el gobierno y el Estado está manejado por los partidos políticos. Así es. Entonces, uno dice, aparte de las consideraciones de carácter moral, que son las que pareciera ser que hoy día menos importan, son las consideraciones de carácter ideológico. Tenemos candidatos en los listados, candidatos a senadores, como bien mencionaste tú, en la 9ª región, que probablemente ahí esa región vuelva a renacer en el esplendor de lo que ha sido históricamente su actitud, y toda la izquierda se pierda ahí. Pero ahí van candidatos, por ejemplo, personas que querían eliminar el Senado, querían eliminar el Banco Central, y hoy día van candidatos a ocupar cargos en esos mismos lugares en que ellos querían eliminarse. Eso es inmoral. En Valparaíso, Babasa, la misma historia. El vicepresidente de la comisión, de la constituyente, de la Loncón. Entonces uno dice, bueno, pero, y lo peor de todo, como para ponerle un decorado al pastel, en las listas de los partidos que dicen representar el pensamiento de centro derecha o de derecha, hay candidatos que fueron parte del estallido delincuencial y que hicieron gala de sus acciones. He sabido por ahí que sostienen que esa gente acarrea votos para justificar de alguna manera lo que estamos sosteniendo. O sea, si acarrean votos, traen plata. Pero resulta que nadie sabe si por desgracia fueran electos cómo va a ser el comportamiento que van a tener en el Parlamento. Yo creo que el comportamiento está asegurado, bueno. Obvio que sí, pues. Digo, y llevado, bueno, hacia donde ellos han manifestado lo que son. Y Exacto. nada más que eso. Pero entonces yo vuelvo a insistir en el tema. ¿Cómo es posible que con esa falta de responsabilidad se esté manejando uno de los fenómenos de la vida social más relevante como es la política? Osvaldo, el asunto ni siquiera es de responsabilidad, es de un rigor mínimo en lo siguiente, algo de vergüenza. Bueno, La señora Loncón, que nunca justificó el año sabático que la USACH le dio, que escaló incluso hasta el Consejo para la Transparencia. Si ella no puede justificar académicamente los doctorados que tiene. Primero, no habla mapudungún. Ella decía, descolonízate, para sacarnos la tradición jurídica hispana. Exacto. Entonces, ahora va como senadora a un organismo que querían eliminar y que quedaba en el primer proceso, recordemos, como Cámara de las Regiones, decorativa, porque el poder iba a estar en la Cámara de Diputados. Entonces, el señor Baza, experto en derecho público, ahora decir experto no es muy bueno, como recordaba Pablo Razzuri, casi una ofensa. Jaime Baza propuso algo que casi debería ser delito. Propuso, no lo dijo así, pero se deja entrever por el cruce de información que uno puede concluir, que si el presidente electo era Kast, en ese entonces, en la segunda vuelta, la Convención Constitucional podía reducir su mandato. exacto. Pero dejó entrever que si el presidente electo era Boric, como ocurrió, la Convención podía ampliar su mandato o incluso hacer una reelección inmediata. Exacto. Nadie dijo nada salvo una distinguida profesora en Derecho Constitucional, expresidenta del tribunal que ve esas materias, y derribó la tesis de él, que era muy peligrosa. O sea, la convención, al estilo venezolano, podía hacer cualquier cosa. Exacto. Entonces, esto es una falta, no de responsabilidad, mi querido Osvaldo. Esto es una falta de decencia ya, pero absoluta. Y por lado y lado.
Pero si en eso, Orlando, yo creo que no hay discusión. O sea, yo creo que si nos instalamos con el diccionario de la Real Academia aquí, nos faltarían conceptos para calificar. Porque la verdad, aparte de ser vergonzoso, eh, yo me imagino que en este país no somos nosotros tres, más los otros amigos que en los otros programas nos han acompañado, los que estamos preocupados por este tema. Yo creo que hay mucho más gente también preocupada. Y gente que no emite su opinión, pero sí tiene un juicio crítico sobre lo que está ocurriendo. Yo siempre me he preguntado cómo se sentirá anímicamente un país que se ve representado por este nivel de sinvergüenzura. Porque la verdad es que es eso. Es eso. Entonces vamos a ir a una elección en noviembre para elegir de nuevo un parlamento y un presidente de la República. Y la verdad es que de repente uno entra en dudas. Si se juega con su legítimo derecho soberano a emitir un voto, si vale la pena jugarse el pellejo en el sentido práctico que nosotros no estamos haciendo, porque estamos dando la cara, ¿ya? Y efectivamente apoyar a quienes de verdad nos den las más serias garantías. Yo públicamente no tengo ni un problema porque sí me ha gustado actuar en la vida. Yo tengo una duda tremenda en relación a la presidencial. Pero en la parlamentaria no tengo ninguna duda. Yo voy a votar por Matías Belolio en el Distrito 10, que es republicano. Y se lo dije a él personalmente. Me parece un hombre correctísimo, ha sido concejal por Providencia, y a él le voy a dar mi voto. En la presidencial, por muchas razones, tengo mis dudas. Evidentemente descartada de plano la señora Matei, ¿ya? De plano. Ni muerto votaría por él. ¿Ya? Pues, ¿te gustaba tanto? Sí, claro. Pero Le gusta ahora más cuando ya no es Matei, cuando se va a cambiar el nombre del registro civil. cuando me digan que ya Matei no es la Matei, capaz que lo piense. Pero Pero, para el camino, ¿eh? claro. Avanzado. pero tengo mis aprensiones en relación. No tengo nada personal con ninguno de los dos, ni con Kast ni con Kaiser. Pero a mí me pesan las actitudes políticas. Mi querido, para complementar, la izquierda está dispuesta a perder la presidencial. Sí, claro. Sabe en cierta manera que está perdida. Sí. El asunto es que dolería mucho que pierdan la parlamentaria, porque ahí está el poder. Sí, claro. Con una Cámara de Diputados que además es fiscalizadora, que puede entablar acusaciones constitucionales, que permite que se oficien a los ministerios en forma detallada. El Senado no, el Senado está arriba, preocupado de los nombramientos de los altos funcionarios estatales. El drama para la izquierda es la parlamentaria. 4 años fuera del poder, ya que no tengan la mayoría simple de quórum calificado, ya es un drama. Pero llegan a perder o que gane la derecha los 4/7, y eso es un dolor, pero no te lo explico. Yo espero que así sea. Ahora, la esperanza de ellos, disculpa, Osvaldo, la esperanza de ellos es que la derecha va a actuar como siempre. Se van a dividir y varios de ellos van a votar justamente en contra. O se van a abstener, van a hacer las mismas sinvergüenzuras de siempre. Porque yo, mira, aquí donde tengo, yo creo que es bueno ir tirando ideas en la mesa para desentrañar el conflicto. El conflicto yo creo que lo tenemos los tres. ¿Cuál de los dos es la alternativa que a mejor nos acomoda a nuestra manera de pensar? O Kast o Kaiser, si no hay más. Que en el fondo esto es patriotismo versus globalismo, que la Exactamente. gente lo sepa, Claro, eso es todo. Eso es todo. Entonces, yo puedo decir, miren, creo que entre ambos hay una complementariedad. Ambos van a poder, cualquiera que pase
a la segunda vuelta, yo creo que va a haber una complementariedad que me parece un gesto noble y patriótico. Las competencias políticas son eso, pero llegado el momento, tiene que haber altura de miras y decir aquí no es mi pellejo, es el país. A mí de Kast me gustaría escuchar una sola cosa. A mí me gustaría escuchar una sola cosa de Kast, que condena con todas las fuerzas de su posición política la Agenda 2030. Si eso lo hace, creo que su triunfo sería mucho más asegurado que el que tiene ahora. Porque ahí está el quid del asunto. ¿Qué es del asunto? Es que yo tengo esa misma duda, pero lo que me complica más es que he escuchado a algunos de los cercanos a José Antonio Kast que dicen la Agenda 2030 por lejos, pero lo que plantean va por dentro. Y eso a mí me... Entonces la gente debe hacer el cruce de información que reclama Osvaldo. Sí, estoy de acuerdo. Lo del segundo proceso constituyente es una mancha que la señora Cantuaria, la señora Marinovich, se lo han dicho en su cara, en su cara. es una mancha difícil de borrar, sacar, de borrar. Por eso Es un digo yo, antecedente. por eso digo yo, que en beneficio de la honradez política, que en beneficio del concepto valórico, y cuando hablo de concepto valórico en el que va candidato a la presidencia de la República, me refiero fundamentalmente al valor de la patria, al valor de la nación, a la historia de nuestra identidad nacional. Yo no le pido a Kast que se transforme en un patriotero o que comience a hablar desde, no sé, desde el N. de Suárez para adelante. Pero sí le pido, desde el punto de vista político, que en el estilo que está usando pueda definir Definir la palabra. conceptos que son gravitantes para un sector que no es menor en este país. La izquierda y la derecha cobardona la llaman la derecha dura. Si no tengo ningún problema que nos digan que somos la derecha dura. Defender la patria, defender la identidad nacional, defender los símbolos, defender la historia, no es ser duro. Y defender principios y valores. Claro, no es ser duro. Es ser simplemente gente que tiene una concepción clara de lo que es ser chileno. Punto. No hay más. Entonces, yo no tengo ningún vínculo hoy día, yo trabajé por las dos candidaturas anteriores de José Antonio Kast, hoy día no tengo ningún vínculo de esa naturaleza, pero como somos gente que tenemos pensamiento propio, como hemos logrado tener una sintonía con mucha gente, yo me siento responsable de lo que digo aquí porque hay muchas personas que siguen lo que nosotros estamos planteando. Y a mí, a esa gente, no me gustaría engañarla. Muy bien. Muy bien. A mí no me gustaría engañarla. Osvaldo, Jorge, ¿qué es lo que viene en el mundo y evidentemente en Chile? Porque no somos una isla fuera del concierto político y geopolítico. Vea lo que ocurrió en Perú hace exactamente 2 semanas. La presidenta de Perú ha hecho caso omiso a una cautelar que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohibía una amnistía a los militares y policías que lucharon en contra del terrorismo maoísta en ese bello país. Eso, perdón, Sí. eso es una bomba en el corazón jurídico de la izquierda, su brazo jurídico, que es la Corte Interamericana. Y en Palacio
Miraflores, en una ceremonia cargada de simbolismo, estuvo con los ex militares actuales y en retiro de la Marina y de la Policía Nacional, y lo hizo. ¿Y qué pudo hacer la Corte Interamericana? Nada. Comerse el güey nomás. Cacarear. Viene ahora, y tú lo sabes muy bien, en septiembre, una orden en el caso Vega, donde la Corte Suprema chilena aplicaba la media prescripción con la antigua sala penal que presidía el ministro Dolmetsch, que daba media prescripción a los militares perseguidos por la izquierda Artículo 103. del Código Penal, que bajaba hasta en 3 grados. Una atenuante muy calificada. 1, 2 y hasta 3 Y hasta grados. 3. dice el código. Entonces, ¿qué? Condenaba pero no encarcelaba. Es una solución que encontraban los ministros Dolmetsch, Valderrama en esos casos. Viene la orden ahora, señora Frescrito, esto está fresco, de que la Suprema debe reunirse para aplicar el fallo interamericano. ¿Qué va a hacer la Corte Interamericana? Va a esperar que Chile apruebe y se baje los pantalones, perdón el término. ¿Eso va a ocurrir a sabiendas que viene un gobierno de derecha? ¿Y qué derecha viene? Porque no es lo mismo la señora que estos dos señores que están acá. Lógico. Los jueces van a ver eso, como lo vieron los bolivianos con la presidenta Añez. Entonces, no son cosas menores. ¿Qué quiero decir con esto? Para no alargarme. El candidato que refleje mejor los anhelos de la tradición chilena, de lo que es el ser chileno, ¿a qué puede responder mejor? ¿A qué pregunta? Y ahí usted tiene la respuesta. En el hogar suyo, cuando hable con los hijos, con su mujer, en la mesa, el domingo cuando hable. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Un presidente que defienda la soberanía nacional y la Corte ya con la jugarreta de que los organismos internacionales vengan a mandar en Chile cuando nunca han pisado siquiera suelo chileno? Esa es la pregunta, entre otras. Sin duda alguna que eso es el que va a marcar la diferencia al final de cuentas. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y por eso yo insisto en el tema. No se puede, hoy día, sin duda alguna, los candidatos del sector, llamémoslo de derecha, para poder hacer un distingo con los amigos auditores. Los candidatos que representan los distintos pensamientos de derecha y la izquierda. Estos candidatos que plantean un pensamiento en las distintas vertientes de la derecha están preocupados fundamentalmente de entregar caminos de solución a la seguridad. Uno mira las encuestas y uno analiza ahí, y el mayor problema que tienen los habitantes de este país es sin duda la tranquilidad, el vivir en paz. Volver al cauce natural de Chile. Exacto. Si no es nada extraño. Exacto. Pero ¿a dónde apuntan? ¿A dónde apuntan? Y aquí es un tema que también Kaiser y CAF deberán tenerlo y precisarlo con mayor claridad. Apuntan al peligro que ha encerrado para Chile la inmigración ilegal. Y es natural que se piense así, porque el sicario que fue tan comentado, venezolano. Los secuestros hechos por personas que ingresaron ilegalmente aquí. Aquí no se había visto otro tipo de crímenes como los que hemos visto últimamente. Lo que yo quiero decir con esto, y por favor los auditores no lo piensen, yo no estoy incentivando una xenofobia ni nada que se parezca. Yo lo que sí estoy pidiendo es que se arbitren las medidas necesarias a través de estos candidatos, propuestas necesarias,
para no solo hablar de los mecanismos técnicos para controlar la delincuencia, el crimen, el narcotráfico. No, yo creo que tienen que entrar en un problema de mucho mayor envergadura. Tienen que entregarle al país un modelo de sociedad en la cual la educación y la cultura sean fundamentales. Ahí se juega. Ahí se juega el destino del país. La izquierda lo sabe. Pero por supuesto. Sí, claro. Entonces, si no hay ahí un planteamiento medular y profundo, no vamos a controlar nada. Por muchas cámaras que quiera la señora poner y que controlar lo que tú haces en la calle, no importa que se pierdan algunos grados de libertad, pero si ese no es el problema. El problema es que tenemos que meterle a la gente en la cabeza un comportamiento distinto, una forma de vida distinta. Generar una sociedad dentro de lo que hoy día nos toca vivir, pues. Si nos toca vivir un mundo completamente distinto al que vivimos nosotros cuando éramos niños. Osvaldo, lo relaciono con el presidente de El Salvador, que está siendo acusado, si esto no es novedad, lo van a acusar de todo, de establecer paternalistamente un comportamiento para que los muchachos en el colegio vengan peinados, vengan bañados, vengan sin tatuaje, vengan con las uñas cortas, vengan con los zapatos lustrados. Eso siempre fue así en Chile. Y cantábamos la canción nacional el lunes. Y el que no quiere trabajar o no quiere estudiar, al servicio militar. Al servicio militar. Pero entonces, ¿qué propone él? Un cambio de sociedad, porque ha aducido, en honor de su tesis, en favor de su tesis, que además es la correcta, que ese comportamiento, dado desde el Estado, evidentemente, como una directriz mínima, el mínimo, previene que la juventud se vaya a la pandilla. Obvio que sí. Pero pues. mira qué interesante. Pero si nosotros tenemos el concepto de sociedad orgánica incluso. Pero lógico. Y si tenemos el ejemplo aquí, cuando se desnaturaliza la función de un cargo tan importante como el de la presidencia de la República y aparece vestido como un mamarracho, con la camisa afuera, sin corbata, con las manos en los bolsillos. Es una señal política. Es una señal política gravísima. Una suela hasta el taco despegada. Exacto. El cierre de abajo. Pero por supuesto, no a mí no me vienen a decir que eso es descuido. No, es una acción absolutamente planificada para destruir el símbolo. Exacto. O cuando llegó tarde el 21 de mayo. Exacto. Pues sí. Por favor. Entonces, todos esos son ejemplos que van asumiendo los muchachos. Si el presidente lo hace, si el presidente lo dice, porque no lo puedo hacer yo. Son símbolos. Son símbolos, y así aparecen los muchachos pegándole al profesor en el colegio, ¿ya? Y así aparecen los muchachos tomándose el colegio, destruyendo el colegio. Entonces, yo creo que en ese sentido no se necesita hablar aquí de mano dura ni nada, sino que volver a poner las cosas dentro del orden natural que tienen. Exactamente. La autoridad no se puede perder. Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y saben que soy en exceso y unos cuantos grados más de firmeza le pondría yo. Eso es lo que pienso y reconozco y no tengo problema. Pero mucho me temo, y es ahí donde le digo yo. ¿Por qué le caracterizo a los partidos políticos y sus dirigentes, esas cúpulas políticas? Van en una dirección. El problema está en que las policías les entregan la información, saben lo que hacen, dónde lo hacen, quiénes lo hacen, saben absolutamente todo. Pero las autoridades políticas van en el otro sentido, para poder actuar en consecuencia con eso. ¿Qué saca con usted, aunque mala la comparación, dicen los huesos, si vienen 3 perros policías entrenados, pero arranca el delincuente y usted no puede soltar el perro? ¿Qué sacan con tener el perro? ¿A qué diablo tiene el perro? Va a buen punto, Jorge. Es que se puede caer el delincuente. Cuando usted empieza a entender que alguien que está contra el sistema tiene que asumir que el Estado tiene todo el derecho a emplear la fuerza, pero tiene que tener la capacidad y los pantalones para hacerlo. Y es ahí donde está el problema, y ahí veo yo una diferencia entre una acá y la otra acá. Obvio. Quiero retomar un poquitito lo que tú mencionabas respecto de José Antonio.
lo conozco muy poco, pero sí lo conozco. Y yo creería, si acaso él hace esa declaración que tú dices, yo creería que eso va a ser así. Pero mucho me temo, sobre todo recordando la llegada de él del norte de América para la segunda vuelta, creo que no lo va a hacer. Lamentablemente. Pero soy un tipo jugado. Si tuviera que apostar, yo diría, mira, si lo necesita y si es necesario, lo va a hacer. Y espero que lo haga. Y si lo hace, yo creería en él. Si no, por ningún motivo. Se ha criticado mucho a Johannes Kaiser porque no tiene los títulos, esto, lo otro. Él ha demostrado con creces un nivel de desarrollo intelectual, una capacidad de gestión de ideas y de conceptos muy superior a los otros candidatos. Pero por supuesto, y para De la eso, supuesta derecha y desde luego todos los de izquierda. Muy superior. Así es que no tengo ninguna duda en cuanto a la certificación personal de él, ninguna. Y creo que sí tiene, y ahí sí estoy convencido, que tiene los pantalones para tomar esas decisiones que son contrasistémicas actuales. De acuerdo, Jorge. sí, Y me yo salgo. si Sí. quiero agregar a eso que independiente de estas cosas un poco arrebatadas que hace, pero a mí no me molesta que no tenga ningún título. Yo solo pienso, para poner un ejemplo, y no es un ejemplo comparativo, sí un ejemplo de gestión pública. Portales tampoco tenía ningún título. Y ha sido el genio más grande que ha tenido Y Chile. así el genio más grande de la política chilena. ¿Viste la carta esta que apareció ahora hace poco ¿No? de Portales? Y entonces lo están comparando casi con el caso Hermosilla, donde se refiere a los opositores, pero en términos durísimos. Era muy duro. ¿No? Muy Así es, pues. duro. Las cartas de Portales a su amigo son terribles en relación a... Y están siendo estudiadas para Sí. complementar y no quitarte el punto desde el punto de vista literario, Exacto. no solo político. Sí. Después podemos hablar Sí. de eso. Sí, porque en el fondo, a ver, en esto alguna pequeña expertise tengo. Creo que uno puede destruir al adversario político solo usando la ironía, Mm. que es lo que usó Portales normalmente para referirse. Y yo creo que lo han hecho muchos políticos de buena. Calado. Sí, de buena calaña, ¿no? Es así que extraordinarios, pero lo han usado, ¿no? En los parlamentos, cuando se discutía a gran nivel, gran altura, independiente de cómo pensaran, uno puede estar absolutamente en desacuerdo con su ideología, pero escuchar a Frei Montalva en una discusión con Julio Durán era un lujo, pues. O leer a uno que no fue diputado ni senador, pero fue el asesor, si usted no lo sabe, de Salvador Allende, Eduardo Noboa Monreal. Claro. Un brillante abogado. Pero si usted escucha al señor Atria, queda esperando más. Porque nunca vio nada más de ancho. Pero claro. ¿Se fija? Todas esas cosas se le reconocen a los adversarios Pero el políticos. señor Atria tiene los títulos. Y Y no llegó. No sé simple. Pero tiene los títulos. elaboró una declaración pobrísima que de instalación de la convención del 2019, y usted dice, nosotros los pueblos reclamamos la libertad de los oprimidos. ¡Ay, por Dios, por Dios! Yo dije, ahora viene lo bueno, respetando a la izquierda, ¿por qué no? Conceptual e ideológicamente hablando. Nada de eso existió. Le faltó un buen abogado a la izquierda y... Bueno, yo creo que... Estaban convencidos que lo tenían, disculpa. Claro. Y que estaban convencidos que estaba ahí, su subcampeón. No estuvo. Mientras, perdón, no puedo esto evitarlo, usted vea desde el año 67-68 a Jaime Guzmán en la revista Tizona, que se repartía entre los miembros de la Armada, y Jaime Guzmán dijo antes del golpe y después del golpe. Antes, la Constitución del 25 está muerta en la mente del pueblo chileno. Esa Constitución va a permitir que asuma un presidente que va a querer destruir a través del Estado la nación. Y así fue. Y así fue. Y después del golpe, dice lo siguiente. La Junta de Gobierno solo le responde a Dios y a Chile. Esas son declaraciones. Lógico, pues. Lógico, pues. Pero es que la gente en este contexto
pareciera ser que vino una especie de ataque de amnesia. Y de ese ataque de amnesia han sacado un extracto todos los políticos y lo han ido inoculando cada cierto tiempo en la gente para que ese estado de letargo amnésico se mantenga. Entonces hablan de la dictadura como si aquí fuera ir a la panadería y comprar pan. Pero resulta que esta dictadura no solo tiene el respaldo jurídico para hacer lo que hizo desde el punto de vista de la asunción al poder, sino que además, entre comillas, al dictador, lo nominó presidente de la República y le impuso los símbolos de la presidencia de la República el presidente de la Corte Suprema, sin que la Corte Suprema haya sufrido ni un cambio. La misma Corte que había declarado, junto con los otros poderes, inconstitucional el gobierno de Allende. Entonces, todo esto que se va formando, que esta pantomima Casi por inercia. Claro, ¿cierto? entonces la gente va repitiendo, ay, La dictadura. Mira, ¿me permite una coyuntura ya que estamos sobre el tiempo? Mira, y quiero cambiar el tema. Estoy aburrido, reventado y quemado y fundido de escuchar a estos señores que hablan así de la dictadura y que hablan en el último momento de los años de crecimiento económico, y el señor Lago se pone la corona y el señor Frey también, y que hablar de don Patricio. ¡Qué mentira más grande! El gobierno militar llega a gobernar con 0 pesos de reserva internacional. 0. Peor todavía, con las exportaciones embargadas del metal rojo. Peor todavía, con una deuda externa en relación con el producto que era miserable, paupérrimo, o sea, llega en condiciones impeorables. Y con una inflación. Y con una inflación que ya había superado el 630%. Caramba, en esas condiciones, eso me recuerda para otro programa, por favor, todos estos mamarrachos que quieren eliminar la UEF. Que eliminen la inflación mejor. Pero sí es verdad, si es para cachetear, si son cosas del abecedario, del jardín infantil. Entonces, para cerrar la idea. Y se vanaglorian precisamente del trabajo hecho por el gobierno militar. Así es. Ellos fueron capaces de funcionar y de hacer gracias a la riqueza que el país era. La maquinaria financiera extraordinaria que creó José Piñera, que hasta el día de hoy sobrevive, es lo que ha permitido el nivel de inversiones que Chile no era capaz de hacer. Y así podríamos estar hablando el día entero, pero por favor, métase en la cabeza, señora, señor, estos pinganillas de cuarta lo han hecho gracias a la construcción, gracias a las bases. Han estado parados sobre pilares firmes, gigantes, que dejó construido el gobierno militar, que partió ni siquiera de 0, de -0. Así lo dejaron los comunistas, los socialistas, en el año 73. Es parte de la conversación que tú iniciaste en este segundo o tercer punto, el ideal democrático. Exacto. Ese es la apuesta como telón de fondo. Y en el fondo, cuando uno habló del ideal democrático, cuando nos remontamos a 2500 años de historia para llegar a encontrarle la absoluta razón a Aristóteles, que se convirtió en demagogia la democracia, evidentemente que estos temas que estamos tocando al final del programa saltan a la vista, pues. Entonces, cuando con la visión de Estado que hubo en esa Constitución del 80 de poder establecer una democracia protegida, era justamente para que no pasara esto. Era justamente para que no pasara esto. Entonces, claro, una democracia protegida impedía la proliferación de cuánta sinvergüenzura se podía haber formado, y se formó a través lo que hizo la Bachelet con ese Peñailillo en la redistribución de los distritos de Chile. Esa es una aberración política que no tiene límite y no han sido capaces de arreglar ese problema. Subió los senadores de 43 a 50 además. ¿Cómo va a ser posible que la región de Chiloé,
La región de Chiloé, para ser diputado, para ser senador se necesita la misma cantidad de votos que para diputado. ¿Cómo va a ser posible eso? Es extraño, no es tan extraño que la democracia protegida, mientras funcionó los elementos institucionales que diseñó Jaime Guzmán, básicamente, haya funcionado tan bien. Y la izquierda, que le coloca nombre a todo, ya no eran mecanismos de democracia protegida, sino que eran enclaves autoritarios. Así es, pues. Al demoler los enclaves autoritarios, volvamos de nuevo, con el apoyo de la UDI y de RN, el país empieza en una escalada muy rápida hacia abajo. Y sin retorno. ¿Te fijas cómo vamos relacionando la información como a ti siempre te gusta? Pero hay una cosa que para que la gente lo vea. A ver, yo le pregunto a ustedes, a los mayorcitos, año 90, le entregan el gobierno a Elwin. ¿Se acuerdan de haber visto gente durmiendo en las calles? Gente con carpa en los parques, en las calles, al lugar que vaya. Uno encuentra gente muy pobre durmiendo en los aleros de las puertas. Sí. ¿Ya? El año 90 no había. No había. Se había erradicado la extrema pobreza en este país. ¿Ya? No, no estoy diciendo que no hubiese pobres, pero Acuérdate que No, se si lo había entendemos, sí. erradicado en 16 años de gobierno, el gobierno militar erradicó algo que es elemental. Los raquíticos, los subalimentados, Pero por supuesto. los desnutridos profundos, y erradicó algo súper importante que nos trae a la memoria Gabriela Mistral: los piececitos azulosos de frío. Exactamente. Piececitos de niños azulosos de frío. Eso desapareció. Yo estudié en el Liceo Alemán, en Moneda, entre Manuel Rodríguez y Riquelme, donde está la Panamericana, o la 5 Sur y Norte, como le llaman ahora soviéticamente. La Panamericana va a ser para nosotros Siempre. Y yo vi los heridos que hicieron para construir. Los niños pobres en invierno andaban descalzos por el centro de Santiago. En los puentes del Mapocho dormía gente y bajo los puentes. Por favor, es otro país el que nos entregaron. Y que esto, que hasta mañana vengan a apropiar ese éxito. No, Bueno, pero no solo se apropiaron del éxito, destruyeron el éxito. sí, en eso están. Y hoy día ven lo que en Chile no se veía desde el año 70. Retrocedimos 50 años. Se erradicó uno de los problemas más severos que puede tener un pueblo, que es su analfabetismo. Porque si una persona no sabe leer, no sabe escribir, no puede estructurar un pensamiento, no puede usar la razón. Se acabó ese problema, que era el 45% de la población chilena en esa época. Así es. Se acabó. Entonces a mí, la verdad es que me da mucha rabia que este concepto amnésico que tiene el país se haya enmascarado con una expresión diabólica, que es la defensa de los derechos humanos. Para mí ese concepto está hecho por el diablo al servicio del Partido Comunista. Permíteme. Porque los muertos que ha dejado el Partido Comunista en la historia gozan todos parecer ser de buena salud, porque los que se lloran son los muertos que cayeron en el combate ideológico que se dio en la guerra civil que duró 6 días en Chile, el año 73. Yo con esto y quiero que la gente lo entienda, yo con esto no estoy justificando ningún abuso que se haya cometido por alguien. No estoy justificando. Pero no fue una política de Estado exterminar a nadie. ¿Ya?
Y la propia ley de amnistía impedía la amnistía, señor, señora, en los delitos de sustracción de menores. Sí, pues. Lo decía en sus 2 artículos, una ley muy cortita. Prohibía que se perdonasen los excesos con los niños. Sí. Algo a propósito de los derechos humanos. Fíjense que dentro de los derechos humanos y dentro de los de primer nivel está la salud de la población. Y estos canallas, partiendo por la señora Bachelet, han permitido que ingrese gente con tuberculosis, con fiebre amarilla, Con que han lepra. traído cólera, han traído lepra, una cantidad de otras bacterias y virus que no conocíamos ni teníamos memoria porque estaban erradicadas gracias al servicio de salud y al trabajo en políticas de salud de los distintos gobiernos. Y eso esta gente lo borró con el codo y con las rodillas también. Por eso es Bueno. que yo vuelvo a insistir, ya que se está acabando el programa, en que todo este nivel, que a veces mucho, de información que tiramos sobre la mesa, Pero está relacionado, sí, siempre. están todas relacionadas. La gente lo procese, cruce la información. A nosotros no nos importa el tiempo que dediquemos a esto. Lo hacemos con el mayor de las satisfacciones, entregarles a ustedes información. Y nos enorgullece formar parte del pequeño grupo en Chile que da la cara. Porque si hubiese más gente que da la cara, que defiende las ideas, no le habría pasado a Cancino lo que le pasó, por decir una verdad incontestable. Incontestable. Entonces, si le vamos en ese punto, tiene que darle una explicación al país. No puede llevar un candidato, no pueden presentar, no pueden presentarse como adalides de la seguridad, como adalides de la tranquilidad ciudadana, y por debajo llevar a un señor que me merece a mí, desde el punto de vista profesional privado, el mayor respeto. Pero cuando se defiende delitos que atentan contra la estructura misma de la sociedad, entonces yo tendría que empezar a cuestionar si es un problema de carácter legal o es un problema de carácter moral. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría que el señor Galilea, que ha tenido tanta facha para decir huevas, que podría pronunciarse, porque le dio el cupo a un señor respetable como profesional, pero que hoy día le genera un gran conflicto a la conciencia nacional. Muchas gracias. Un agrado enorme compartir este espacio. Sí. Gracias por incluirme y permitir expresar mis ideas. Yo les agradezco a ustedes, amigos, escucharnos. Vamos a estar haciendo una serie de programas de esta naturaleza. Vamos a seguir también con los programas que teníamos a través de la vía streaming. Les recomiendo, pongan atención cuando les vayan llegando los mensajes de estos programas, porque aparte de lo bien que lo hacemos hoy, tenemos otros también muy interesantes que es bueno que ustedes también conozcan nuestras opiniones. Les agradezco mucho, muy buenas tardes y nos Buenas vemos tardes. Adiós, que estén muy bien. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. ¡A Chile quiero, chileno yo soy!